De los procesos que vimos, del proceso en 3 pasos que vimos en el video anterior, se puede hacer una guía o una forma de seguir este proceso de la ingeniería de tejidos. Es muy sencilla, pues se empieza con la construcción del material o del sistema de andamiaje, se le da la forma que sea necesaria, se cultivan las células que se obtuvieron, se les adicionan algunos factores de crecimiento para que éstas puedan reproducirse, replicarse sobre los sistemas de andamiaje, para que al final este se llene, transformándose en un tejido tridimensional, se lleva a la aplicación en el organismo. Estas células que fueron creadas recrean las funciones de las células que estaban antes, empiezan a trabajar, regeneran el tejido, empieza la angiogénesis para regenerar los vasos sanguíneos. En este tiempo se desintegra el sistema de andamiaje y una vez que pasa esto, el tejido que ha crecido se termina mezclando con el tejido anterior. En general, tenemos dos métodos para la ingeniería de tejidos. El método 1 es un método muy pretendido que implica solamente la introducción de algún factor, de alguna molécula, que ésta llegue al sitio de interés donde se requiera el biomaterial, ella misma haga que se recluten estas células para que empiece la recuperación del tejido, y esta misma migración de las células al tejido hacen que se regenere. El segundo es un poquito más ambicioso, más caro, pero es el que provoca o el que tiene muchos mejores resultados. Aquí el paciente recibe las células, inicialmente autoinjertos, ¿no? O de un donador, un aloinjerto, para después incorporarlas en los andamios, trasplantar este constructo a la herida, hacer que las células se repliquen y formen un nuevo tejido. Como les decía, dependiendo de la naturaleza del material, del scaffold, el polímero se degradará, dejando un órgano, un neotejido en el lugar de la lesión. Estos neotejidos o neoórganos deben de ser aplicables para que la ciencia de la ingeniería de tejidos llegue a la regeneración de órganos en su conjunto, porque recuerden que los órganos pues son un conjunto de tejidos. Básicamente este es el diagrama de este segundo método. Siempre debemos de tener en cuenta o mucho cuidado en estos factores que involucran la ingeniería de tejidos. Recuerden que tenemos 3 pilares. Estos 3 pilares siempre deben de mantenerse para que las cosas puedan llegar a su buen fin. Pero si nosotros no tenemos en cuenta a estos 3 pilares y a estos factores que pueden influir, que son en la matriz, que no sea una matriz apta para reproducir las células y entonces no sean más que viables, eso quiere decir que nada más se mantengan ahí, no se repliquen, entonces no vamos a poder generar estos órganos. O si no tenemos una buena interacción entre el andamio y el cultivo celular, obviamente va a fallar. Entonces nosotros no podemos estar aplicando esto sin que perdamos, sin dejar de tomar en cuenta andamios y células, pero sin perder de vista la señalización, porque si nosotros erramos esto, las células que tenemos o los materiales que tenemos
pueden generar que alguna molécula o el sistema inmune promuevan reacciones diferentes y entonces esto falle y nuestra regeneración de tejidos falle. Entonces, todos estos son puntos claves que nosotros debemos tener en cuenta para que todo nuestro proceso vaya funcionando, ¿no? Tener bien en cuenta el andamio y el tipo de célula para que estos interaccionen bien, ellos generen la señalización correcta y entonces nosotros lleguemos a una buena regeneración de tejidos. ¿Por qué es importante? En la actualidad, la lista de donadores es muy pequeña comparada con la lista de gente que está requiriendo órganos. Y como la lista es muy poca, entonces la ingeniería de tejidos se presenta como una promesa fuerte para producir estos tejidos o estos órganos y que ellos nos permitan generar que la lista, aunque es corta la de donadores, ¿no?, también disminuye entonces la lista de aceptores, perdiendo esa dependencia y algunos otros factores que hacen que la lista de aceptores vaya creciendo mucho más rápido que la lista de donadores, porque la lista de donadores pues está, pero nos pueden donar solo hasta que el organismo ya no funciona, ¿no?, hasta que está muerto. Entonces, esperar todo ese tiempo es muy tardado y muy costoso y la lista de aceptores va creciendo todos los días. Entonces, si nosotros aplicamos a la ingeniería de tejidos y la juntamos con alguna de las nuevas ciencias como la terapia génica, la biotecnología, entonces todos ellos nos van a ayudar de manera más eficiente a poder recuperar tejidos y a que esta lista de aceptores se haga mucho más corta. ¿Cuál es el futuro? Pues seguiremos creciendo y seguiremos teniendo nueva tecnología y seguiremos aprovechando los avances que llevamos y nos seguiremos haciendo de información y de experiencia y entonces llegará el momento en que esta lista de donadores resulte obsoleta porque nosotros vamos a ser capaces de producir órganos, tejidos funcionales que nos permitan de nuestros mismos organismos poder generar células para poder regenerar órganos. Y entonces esa sería la mejor perspectiva. ¿Cuándo vamos a llegar a eso? Va a depender mucho de la tecnología y de los avances, pero sobre todo del conocimiento que vayamos adquiriendo.